Melquisedec, un nombre envuelto en misterio y reverencia. Su figura aparece en textos sagrados como la Biblia, descrita como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que sus orígenes pueden remontarse a una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad? Sumer. Los impactantes paralelismos entre Melquisedec y los mitos sumerios no solo sorprenden, sino que cuestionan lo que creíamos. Prepárate, porque en los próximos minutos exploraremos los misterios de Melquisedec desde una perspectiva que te dejará sin palabras. Sumer, un lugar cuyo nombre evoca un aire de misterio y grandeza, es conocida como la cuna de la civilización. Imagina por un momento un mundo donde todo lo que consideramos base para la vida moderna estaba apenas surgiendo. Las primeras ciudades, los sistemas de escritura y las estructuras religiosas. Esto no es solo un relato romántico sobre el pasado, es el inicio de todo lo que somos hoy. En el sur de Mesopotamia, en una región fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, los antiguos sumerios dieron forma a una civilización que aún nos deja sin palabras. Hace más de 5000 años, mientras gran parte del mundo vivía en pequeñas aldeas, los sumerios ya habían construido ciudades vibrantes como Uruk, Ur y Eridu. No eran simples asentamientos, sino auténticos centros de poder, cultura y religión. Estas ciudades estaban rodeadas de altos muros de ladrillo y gobernadas por líderes que no solo se veían como reyes, sino también como intermediarios entre los dioses y los hombres. Eran los llamados Lugal, un término que significaba gran hombre. Estos líderes no solo tomaban decisiones políticas, sino que también dirigían los rituales religiosos para asegurar la prosperidad y el favor de los dioses. Pero, ¿qué tenían de especial los sumerios? Para empezar, fueron los creadores de la escritura cuneiforme, un sistema que utilizaba tablillas de arcilla y símbolos para registrar todo tipo de información, desde leyes hasta relatos épicos. Gracias a estas tablillas, hoy podemos leer sobre sus creencias, sus mitos y su forma de entender el mundo. Uno de los relatos más fascinantes es el Enuma Elish, la epopeya de la creación, que describe cómo los dioses moldearon el universo a partir del caos. Estas historias no eran simples cuentos, sino guías para vivir, que mostraban la importancia de la armonía entre los dioses, la naturaleza y la humanidad. La religión era el núcleo de la vida sumeria. Cada ciudad tenía un templo principal dedicado a su dios protector, llamado Sigurat. Estas estructuras eran más que simples edificios. Eran como escaleras al cielo, que simbolizaban la conexión entre los mortales y lo divino. Los sumerios creían que los dioses vivían en el Sigurat, y los sacerdotes eran los únicos que podían comunicarse directamente con ellos. Aquí es donde entra en juego una idea fascinante, el rol de los sacerdotes reyes. Estas figuras eran tanto líderes espirituales como gobernantes terrenales, uniendo el poder divino con el humano. Mientras contamos esta historia, es inevitable pensar en cómo estos conceptos podrían haber influido en otras culturas posteriores. Por ejemplo, los relatos bíblicos de reyes y sacerdotes tienen sorprendentes similitudes con las tradiciones sumerias. Y eso nos lleva a reflexionar sobre cómo la figura de Melquisedec, descrito como un sacerdote del Dios Altísimo en el Génesis, podría estar conectada con esta rica herencia cultural. En Sumer, la idea de un líder que servía como puente entre los hombres y los dioses no era nueva, era una parte fundamental de su sociedad. Pero la vida en Sumer no era solo religión y política. También fue una sociedad avanzada en tecnología y agricultura. Aprovecharon los ríos Tigris y Éufrates para construir canales de riego que transformaron el desierto en tierras fértiles. Cultivaban trigo, cebada y dátiles, y sus excedentes de alimentos les permitieron prosperar y comerciar con otras regiones.
Este comercio también trajo consigo un intercambio cultural que dejó su huella en todo el antiguo Oriente Próximo. Piénsalo por un momento. Los sumerios vivían en un mundo donde cada amanecer era un milagro, cada tormenta era un mensaje de los dioses y cada cosecha era una bendición. Todo estaba profundamente conectado, y esa visión del mundo es algo que, en muchos sentidos, hemos perdido en nuestra era moderna. ¿Qué podemos aprender de ellos? Quizás la idea de que el mundo es sagrado y que nuestras acciones tienen un impacto no solo en nosotros, sino también en algo más grande. Melquisedec es uno de esos personajes que parece estar envuelto en un aura de misterio. Su nombre aparece en la Biblia, pero no se nos cuenta mucho sobre él. Sin embargo, lo poco que se menciona deja una impresión tan profunda que ha sido motivo de preguntas, estudios y teorías durante siglos. ¿Quién era este hombre llamado Melquisedec? ¿Por qué su figura es tan importante en los textos sagrados y qué nos dicen realmente sobre él? Vamos a explorar juntos esta fascinante historia. Todo comienza en el libro del Génesis, donde se nos presenta a Melquisedec de una forma repentina, casi como si saliera de la nada. En el capítulo 14 se narra que Abraham, el patriarca de la fe, había salido victorioso en una batalla para rescatar a su sobrino Lot. Al regresar se encuentra con Melquisedec, quien es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este misterioso personaje bendice a Abraham y le ofrece pan y vino, un gesto que, aunque puede parecer simple, tiene un profundo significado simbólico. Lo primero que llama la atención es su título. Rey de Salem puede interpretarse como Rey de Paz, ya que Salem comparte raíz con la palabra Shalom, que significa paz en hebreo. Pero no solo eso, su nombre, Melquisedec, se traduce como Rey de Justicia. Estos títulos no son algo casual, porque lo presentan como una figura que encarna ideales universales, justicia y paz, cualidades que todos aspiramos a alcanzar. Sin embargo, lo que realmente desconcierta es que no hay ninguna referencia a sus orígenes ni a su linaje. En una época en la que los textos bíblicos solían ser muy detallados sobre las genealogías, esto es extremadamente raro. La ausencia de información sobre sus padres, su nacimiento o su muerte lo convierte en un personaje único. Es como si existiera fuera del tiempo, lo cual ha llevado a muchos a verlo como un símbolo de lo eterno. Esta idea se refuerza en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, donde Melquisedec vuelve a aparecer. Aquí se le describe como sin principio de días ni fin de vida, una descripción que lo eleva aún más como una figura misteriosa y casi divina. Otro aspecto fascinante de Melquisedec es su rol como sacerdote. En la Biblia, los sacerdotes solían ser descendientes de la tribu de Leví, pero Melquisedec no lo era. Él aparece como un sacerdote especial, alguien que ocupa ese rol no por tradición o herencia, sino porque está directamente conectado con el Dios Altísimo. Y aquí surge otra pregunta. ¿Quién es ese Dios Altísimo al que servía? Algunos estudiosos creen que esta referencia podría ser una forma de conectar las creencias de los patriarcas con tradiciones religiosas más antiguas, algo que hace que la figura de Melquisedec sea aún más intrigante. Un detalle que no podemos pasar por alto es el pan y el vino que ofrece a Abraham. Este gesto, que podría parecer un simple acto de hospitalidad, ha sido interpretado de muchas formas a lo largo del tiempo. Algunos lo ven como una prefiguración de la última cena de Jesús, donde el pan y el vino simbolizan su cuerpo y sangre. Otros lo interpretan como un símbolo de la comunión entre los hombres y Dios, un gesto que trasciende culturas y religiones. La conexión entre Melquisedec y Jesús es especialmente destacada en el libro de Hebreos. Aquí se dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que significa que no sigue las normas tradicionales del sacerdocio levítico. Al igual que Melquisedec,
Jesús es presentado como alguien eterno, un mediador entre Dios y los hombres. Esto ha llevado a algunos a considerar que Melquisedec podría ser una especie de manifestación divina en la tierra o incluso una figura que prefigura a Cristo. Pero, ¿qué más sabemos de Melquisedec? Lo cierto es que fuera de estos breves pasajes bíblicos no se nos dice mucho más, y quizás eso sea lo que hace que su historia sea tan fascinante. Su breve aparición ha generado innumerables debates y teorías a lo largo de los siglos. Algunas tradiciones judías lo identifican con figuras como Sem, el hijo de Noé, mientras que otras lo ven como un ángel o incluso como una encarnación del Espíritu Santo. En los textos apócrifos también se encuentran relatos que intentan llenar los vacíos de su historia, describiéndolo como alguien nacido de manera milagrosa o como un enviado especial de Dios. ¿Qué piensas tú sobre Melquisedec? ¿Es un hombre, un símbolo o algo más? Sea cual sea la respuesta, su historia sigue inspirándonos a mirar más allá de lo que conocemos y a buscar lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Imagina por un momento una civilización tan antigua que su historia se mezcla con los orígenes mismos de la humanidad. En Sumer, hace más de 5000 años, surgieron las primeras ciudades y una rica cultura que moldearía las creencias y tradiciones de generaciones enteras. Los reyes sumerios no eran simples gobernantes, eran figuras sagradas, personas que conectaban a los dioses con los hombres. Ahora, piensa en Melquisedec, aquel misterioso rey y sacerdote del Dios Altísimo que aparece en la Biblia. ¿Podría haber una conexión entre este personaje y los reyes sacerdotes de Sumer? Este es un enigma que ha fascinado a muchos estudiosos e historiadores. Para entender esta posible relación, primero debemos explorar el concepto de los reyes sacerdotes sumerios. En aquella época, la religión y la política no estaban separadas como lo están hoy. En Sumer, los reyes eran conocidos como Lugal, que literalmente significa gran hombre. Pero estos líderes no eran solo jefes militares o políticos, tenían un papel sagrado en la sociedad. Los sumerios creían que los dioses eran los verdaderos dueños de la tierra y que los reyes actuaban como sus representantes en la tierra. Era una responsabilidad inmensa, porque significaba que los reyes no solo administraban ciudades y ejércitos, sino que también llevaban a cabo rituales para mantener el favor divino. En este contexto, los templos sumerios, conocidos como zigurats, eran mucho más que edificios impresionantes. Eran el centro espiritual de cada ciudad, lugares donde los dioses habitaban. Los reyes sacerdotes subían las escalinatas de estos templos no solo para orar, sino para realizar ceremonias que unían al cielo con la tierra. Este papel dual como gobernantes y líderes espirituales se parece mucho al de Melquisedec, quien en el Génesis es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Al igual que los reyes sumerios, Melquisedec combina en su figura el poder terrenal con la conexión divina. Otra similitud interesante es el título que se le da a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En la tradición sumeria, el dios más alto del panteón era Anu, el dios del cielo. Aunque los sumerios eran politeístas, creían en una jerarquía de dioses, con Anu como el supremo. Esta idea de un Dios Altísimo parece haber influido en otras culturas, incluyendo la hebrea, donde ese título se utiliza para referirse al único Dios verdadero. Algunos estudiosos sugieren que Melquisedec, como sacerdote de este Dios Altísimo, podría ser un eco de esta tradición sumeria, adaptada y reinterpretada dentro de las creencias monoteístas. Pero las conexiones no terminan ahí. En los relatos sumerios, los reyes sacerdotes solían ser vistos como figuras casi eternas. Sus genealogías, cuando se mencionan, a menudo están rodeadas de mitos y leyendas. Por ejemplo, en la Lista Real Sumeria,
se habla de reyes que gobernaron durante cientos o incluso miles de años. Aunque sabemos que esto no es literalmente cierto, refleja la idea de que estos reyes no eran personas comunes. Estaban destinados a cumplir un papel divino. En la Biblia, Melquisedec también tiene esta cualidad de eternidad. En el libro de Hebreos se dice que Melquisedec es sin principio de días ni fin de vida, lo que lo convierte en una figura casi sobrenatural, muy similar a los antiguos reyes de Sumer. Además, el acto de Melquisedec al ofrecer pan y vino a Abraham tiene un paralelismo con los rituales sumerios. En los templos, los sacerdotes ofrecían alimentos y bebidas a los dioses como parte de sus ceremonias. Estos actos no eran simples gestos de hospitalidad, tenían un significado espiritual profundo. Los alimentos representaban la unión entre lo humano y lo divino, un simbolismo que también se encuentra en el gesto de Melquisedec. Al ofrecer pan y vino, no solo estaba mostrando hospitalidad a Abraham, sino que estaba estableciendo un vínculo sagrado. Incluso el concepto de justicia y paz que se asocia con Melquisedec puede rastrearse hasta las creencias sumerias. En sus mitos y textos, los dioses sumerios otorgaban a los reyes el deber de garantizar la Me, un término que se refiere al orden cósmico y social. Era responsabilidad del rey mantener la justicia, la armonía y la paz en su reino, no solo entre los hombres, sino también entre los hombres y los dioses. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, parece encarnar este mismo ideal. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría Melquisedec ser una figura que refleja las antiguas tradiciones de Sumer? No es difícil imaginar que, a medida que las culturas de Mesopotamia interactuaban y compartían ideas, ciertos conceptos se filtraran y evolucionaran. Melquisedec podría ser una adaptación o un eco de estas antiguas figuras de reyes sacerdotes, reinterpretado dentro del contexto monoteísta de los textos bíblicos. Cuando escuchamos el término Dios Altísimo en los textos bíblicos, automáticamente pensamos en una figura única, omnipotente y suprema, el creador del universo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si este concepto tiene raíces más antiguas? Para entenderlo, debemos viajar nuevamente al mundo de Sumer, donde las primeras civilizaciones ya veneraban a sus dioses y crearon un sistema religioso que sería la base para muchas culturas posteriores. En Sumer, el corazón de la religión era una compleja estructura de dioses y diosas que representaban todos los aspectos de la vida y la naturaleza. El dios supremo en su panteón era Anu, el dios del cielo. Anu era considerado el padre de los dioses y el rey del universo. Desde su trono celestial, él otorgaba autoridad a los reyes y establecía el orden cósmico. Aunque Sumer era una cultura politeísta, con cientos de deidades, el papel de Anu como el ser más elevado es una idea que, con el tiempo, evolucionó hacia el concepto de un Dios único en otras tradiciones. La conexión con el Dios Altísimo de la Biblia se vuelve intrigante cuando pensamos en cómo las culturas antiguas compartían ideas. Los hebreos, como muchas otras culturas del cercano Oriente, estuvieron en contacto con las tradiciones de Mesopotamia, y es posible que adoptaran y reinterpretaran algunas de estas creencias. El título, El Elión, que significa Dios Altísimo en hebreo, resuena con la idea de un Dios supremo que gobierna sobre todo, similar al rol de Anu en Sumer. Sin embargo, hay una diferencia clave que hace que este concepto sea aún más fascinante. Mientras que los sumerios creían en una jerarquía de dioses, el monoteísmo hebreo elevó al Dios Altísimo como el único ser divino, negando la existencia de otros dioses. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de siglos de interacción cultural y transformación de ideas. Pero esa transición no borró del todo las influencias sumerias. En cambio, las adaptó, dando a Dios atributos que reflejan las cualidades del antiguo Anu, supremo,
justo y garante del orden. Volviendo a los sumerios, sus deidades no solo eran seres lejanos que vivían en el cielo. Los dioses estaban profundamente entrelazados con la vida cotidiana. Cada ciudad sumeria tenía su propio dios protector, y los templos eran los centros de la vida religiosa, social y económica. Entre estas deidades estaban Enlil, el dios del viento y la tormenta, y Enki, el dios de la sabiduría y el agua dulce. Aunque Anu era el líder supremo, estas otras deidades jugaban roles esenciales en el mantenimiento del cosmos y la vida humana. Es interesante notar que, a pesar de las diferencias, el Dios Altísimo de la Biblia también tiene aspectos que reflejan esta interacción con la vida diaria. Es un Dios cercano, que camina con los patriarcas como Abraham y escucha las oraciones de su pueblo. Aunque ha sido elevado como único y supremo, no es distante, sino que se involucra directamente en los asuntos humanos, al igual que las deidades sumerias en sus mitos y ceremonias. Una de las historias más fascinantes que conecta estas ideas es la de Melquisedec, cuando se describe como sacerdote del Dios Altísimo. Podría estar haciendo referencia a una tradición religiosa que tenía raíces en los cultos sumerios. Un puente entre las creencias politeístas de Mesopotamia y el naciente monoteísmo hebreo es una posibilidad que ha intrigado a los estudiosos durante años. Lo que también llama la atención es cómo el término Dios Altísimo parece universal. En diferentes culturas, el Dios Supremo recibe nombres que reflejan su grandeza. Anu en Sumer, el Elión en la Biblia, y más tarde Zeus en Grecia o Júpiter en Roma. Aunque sus nombres y atributos cambian, la idea central permanece. Un ser superior que gobierna sobre todo, que establece las leyes del universo y que, de alguna manera, está conectado con la humanidad. Otro detalle que no podemos ignorar es la evolución del concepto de justicia divina. En la religión sumeria, los dioses eran vistos como protectores del Me, un término que representa las leyes y principios cósmicos. Los reyes sacerdotes eran los encargados de garantizar que esas leyes se respetaran, tanto en la tierra como en los rituales que mantenían el equilibrio con los dioses. En la Biblia, el Dios Altísimo también es descrito como un Dios de justicia, alguien que exige rectitud y que bendice a aquellos que viven de acuerdo a sus principios. Este paralelo sugiere una continuidad de ideas adaptadas a nuevos contextos culturales y religiosos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado el secreto de la vida eterna. En las antiguas tablillas sumerias, escritas hace más de 5000 años, ya se hablaba de un deseo universal: escapar de la muerte y alcanzar la inmortalidad. Aunque el tiempo y la historia nos han separado de esas primeras civilizaciones, el eco de sus historias sigue vivo, especialmente cuando miramos a figuras misteriosas como Melquisedec, a quien la Biblia describe como alguien sin principio de días ni fin de vida. ¿Es posible que estos relatos compartan un vínculo más profundo del que imaginamos? Para entender esta conexión, primero debemos adentrarnos en los textos sumerios, donde encontramos una de las epopeyas más antiguas de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh. Esta historia nos presenta a Gilgamesh, un rey mitad humano, mitad dios, cuya vida está marcada por una obsesión con la inmortalidad. Después de perder a su querido amigo Enkidu, Gilgamesh se enfrenta a la cruda realidad de la muerte. Este evento lo impulsa a buscar desesperadamente la manera de trascender la mortalidad y vivir para siempre. El viaje de Gilgamesh lo lleva a encontrarse con Utnapishtim, el único humano que, según los dioses, había obtenido la inmortalidad tras sobrevivir a un diluvio universal. Pero, al final, Gilgamesh fracasa en su misión. Los dioses le dejan claro que la inmortalidad no es para los hombres. Este mensaje, aunque devastador, también refleja una lección poderosa.
La vida humana, aunque breve, tiene un propósito divino que no necesita eternidad para ser significativo. Ahora, viajemos miles de años al futuro, hasta los tiempos de Melquisedec. Esta figura bíblica, mencionada en el Génesis y más tarde en el libro de Hebreos, parece envuelta en un misterio similar al de los relatos sumerios. Melquisedec no tiene genealogía conocida, ni una historia de nacimiento o muerte. Es descrito como alguien eterno, como si su existencia trascendiera el tiempo mismo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿podría haber una conexión entre las historias de los antiguos dioses y reyes sumerios y la figura de Melquisedec? Una teoría fascinante es que el concepto de inmortalidad asociado con Melquisedec podría haber surgido de las antiguas tradiciones mesopotámicas. En Sumer, la inmortalidad no era simplemente un privilegio reservado para los dioses. También estaba vinculada a la idea de un orden cósmico. Los reyes y sacerdotes eran vistos como intermediarios entre lo divino y lo humano. Aunque ellos mismos no eran inmortales, su papel en el equilibrio del universo los convertía en figuras casi eternas a los ojos de su pueblo. Aquí es donde Melquisedec se vuelve aún más interesante. En la Biblia se le describe como sacerdote del Dios Altísimo, lo que significa que tenía una relación directa con lo divino. Esto nos hace pensar en los sacerdotes reyes sumerios, quienes también tenían roles tanto espirituales como políticos. Pero Melquisedec es diferente. Su inmortalidad no parece depender de los dioses o de rituales, sino de algo más profundo y misterioso. Es como si su conexión con el Dios Altísimo lo elevara por encima de las limitaciones humanas. Otro aspecto que podría conectar a Melquisedec con las ideas sumerias sobre la inmortalidad es el simbolismo del pan y el vino que ofrece a Abraham. En muchas culturas antiguas, estos alimentos no solo eran parte de la vida diaria, sino también símbolos de vida eterna. El vino representaba la sangre, la esencia de la vida, mientras que el pan simbolizaba el sustento que viene directamente de los dioses. En los rituales sumerios, los sacerdotes ofrecían alimentos a las deidades para mantener el orden del cosmos. Melquisedec, al ofrecer pan y vino, podría estar representando un eco de estas prácticas, pero con un significado más espiritual y menos ritualista. En las vastas llanuras de Mesopotamia, hace más de 5000 años, surgió una civilización que revolucionaría la historia humana. Los sumerios. Fueron ellos quienes nos dejaron un legado de mitos fascinantes sobre seres celestiales conocidos como los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo. Estas historias, talladas en tablillas de arcilla, hablan de criaturas divinas que habrían jugado un papel crucial en la creación de la humanidad y en la organización de la sociedad. Pero ¿podría existir una conexión entre estos antiguos dioses y la misteriosa figura de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo mencionado en la Biblia? Para entender esta posible conexión, primero debemos explorar quiénes eran los Anunnaki según los sumerios. Estos dioses eran considerados seres inmortales que vivían en un plano superior, pero que descendían a la tierra para interactuar con los humanos. No eran meros observadores. Según las historias, los Anunnaki participaron activamente en la creación del hombre, moldeándolo a su imagen para que trabajara y mantuviera el equilibrio del mundo. En su mitología, estas deidades no eran solo figuras de culto, sino auténticos arquitectos del destino humano. Por otro lado, la figura de Melquisedec también parece venir de un plano superior. En la Biblia no se menciona su linaje ni su origen, y es descrito como un sacerdote eterno, sin principio ni fin. Es un misterio envuelto en silencio, un ser cuya naturaleza parece trascender lo humano. Al igual que los Anunnaki, Melquisedec aparece en un momento clave de la narrativa, interactuando con Abraham en un acto que simboliza la conexión entre lo divino y lo terrenal. Este encuentro, aunque breve, deja una huella profunda,
pues representa el reconocimiento de un poder supremo por encima de todas las cosas. Podría ser que Melquisedec, como los Anunnaki, representara un intermediario entre los cielos y la tierra. En los relatos sumerios, los Anunnaki eligieron a ciertos reyes y sacerdotes para ser sus representantes en la tierra, otorgándoles sabiduría y poder. Estas figuras eran vistas como mediadores entre los dioses y los hombres, responsables de garantizar que el orden cósmico se mantuviera. Melquisedec, siendo un sacerdote del Dios Altísimo, parece cumplir un rol similar. No era un rey común, sino un puente entre lo divino y lo humano, un símbolo de la relación especial entre el cielo y la tierra. Un aspecto que refuerza esta conexión es la falta de antecedentes claros en ambas historias. Los Anunnaki no tienen genealogía en el sentido tradicional, simplemente existen como una constante en los relatos sumerios. De manera similar, Melquisedec no tiene padre ni madre registrados en las escrituras bíblicas. Este detalle, que podría pasar desapercibido, es crucial porque refuerza la idea de que estas figuras no son parte del mundo común, sino entidades de un orden superior, desconectadas de las limitaciones humanas. Otro punto interesante es cómo los Anunnaki y Melquisedec están relacionados con la entrega de conocimiento. Según las tablillas sumerias, los Anunnaki enseñaron a los humanos diversas habilidades, como la agricultura, la arquitectura y la escritura. Fueron los responsables de guiar a la humanidad en sus primeros pasos hacia la civilización. De manera similar, Melquisedec, al ofrecer pan y vino a Abraham, parece estar entregando no solo alimentos, sino también un mensaje espiritual profundo. Este acto simbólico puede interpretarse como una transferencia de sabiduría divina, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la conexión con lo divino. Además, la relación de ambos con las estrellas y los cielos añade una dimensión más fascinante. Los Anunnaki, cuyo nombre significa los que descendieron del cielo, están directamente vinculados al cosmos. Los sumerios eran astrónomos avanzados y creían que los dioses se manifestaban en los movimientos de las estrellas. Por su parte, Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, también está asociado con los cielos, no desde un enfoque astronómico, sino como representante de una deidad suprema que trasciende todo. Este paralelismo sugiere que ambas tradiciones, aunque separadas por tiempo y contexto, compartían una visión común del cielo como el lugar de origen de lo divino. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos hablando de una conexión real entre los Anunnaki y Melquisedec, o es simplemente una coincidencia en las narrativas humanas? Es difícil decirlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que ambas historias comparten temas universales que han fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. La búsqueda de un propósito superior, el deseo de trascender la mortalidad y la esperanza de que existe algo más allá de nuestra existencia terrenal. A lo largo de este viaje hemos explorado algunos de los misterios más fascinantes que unen a dos mundos: el de las antiguas civilizaciones sumerias y el de los relatos bíblicos que han moldeado la fe y la historia de millones de personas. Nos hemos sumergido en los secretos de Sumer, en las historias de los Anunnaki y su influencia sobre los humanos, en la figura enigmática de Melquisedec y en las posibles conexiones entre Salem y Uruk, dos ciudades separadas por la geografía, pero quizás unidas por ideas universales. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, nos queda una gran pregunta. ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? Quizá te sientas intrigado, tal vez incluso confundido, y eso está bien. Esa es la esencia de los grandes misterios, dejarnos con más preguntas que respuestas, pero al mismo tiempo inspirarnos a seguir explorando. Lo que está claro es que estas historias no son simples relatos antiguos. Nos hablan de algo mucho más profundo: la conexión humana con lo divino, el anhelo por trascender nuestras limitaciones
y la búsqueda incesante de propósito y significado en nuestra existencia. Piensa por un momento en las increíbles coincidencias que hemos visto. Los sigurats de Uruk, las deidades sumerias que enseñaron a los humanos cómo vivir, los reyes sacerdotes que servían de puente entre los dioses y las personas. Ahora, compáralo con las historias de Melquisedec, un hombre que parece surgir de la nada para bendecir a Abraham, representando a un Dios altísimo que trasciende todas las fronteras. Es posible que estas narrativas sean ecos de una verdad más grande, algo que trasciende culturas y épocas. ¿Y si estas conexiones nos estuvieran diciendo que, a pesar de nuestras diferencias, todas las civilizaciones han estado tratando de responder a las mismas preguntas fundamentales? Y aquí viene algo clave. Todo este conocimiento no tendría sentido sin ti. Si estás aquí viendo este video, es porque tienes una mente curiosa, una que no se conforma con las explicaciones fáciles. Y eso es algo que vale oro. Tú eres parte de una comunidad que se atreve a mirar más allá de lo evidente, que busca respuestas en las sombras del pasado y que comparte esta pasión por los misterios de la humanidad. Por eso, quiero invitarte a que te sumes de forma más activa. Si te gustó este video y quieres seguir explorando conmigo, asegúrate de darle like, porque eso me ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es gratis y juntos podemos seguir desentrañando estos misterios uno por uno. Además, no olvides compartir este video con tus amigos o familiares. Quizá ellos también sientan esa chispa de curiosidad al escuchar sobre los Anunnaki, sobre los Sigurats o sobre el enigmático Melquisedec. Este tipo de temas nos une, porque todos, en el fondo, estamos buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá? Así que aquí termina este capítulo, pero no nuestro viaje, porque cada final es, en realidad, un nuevo comienzo. Cada pieza de este rompecabezas nos acerca a algo más grande. Y quién sabe, tal vez en el próximo video descubramos otra conexión sorprendente, otra historia olvidada que nos ayude a iluminar el camino.